Ok, Duali, bueno, eh, esta es la penúltima clase de toda la asignatura. Vamos a ver el diagnóstico por imágenes del sistema nervioso central. Bueno, se ve, ¿no es cierto? Se ve y se oye. Un poquito de un poco de neuroanatomía. La organización del sistema nervioso central, esto ya pues ustedes han revisado por su anatomía, ¿no? Consta del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Esto corresponde al sistema nervioso en general. El sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático y el autónomo, ¿no? Entonces, vamos adelante. Y esta es la estructura anatómica, ¿no? Estamos viendo el encéfalo, ¿no? El cerebro con sus partes, ¿no? El proencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, la médula espinal con en su segmento cervical, torácico, lumbar y sacro, ¿no? Estas estructuras están cubiertas por unas membranas, ¿no? La meninges y suspendido pues por líquido cefalorraquídeo, ¿no? Están protegidos todas estas estructuras por el cráneo y la médula y la columna vertebral. ¿Cuáles son las técnicas? Se trata de estudiar las estructuras que les acabo de mencionar, pero ¿cuáles son las técnicas por imágenes para evaluarlos? En la clase anterior hablamos de la columna vertebral, ¿no? O sea, de la médula espinal. En este caso vamos a hablar más del cerebro, ¿no? Que está, eh, que está siendo protegido por el cráneo, ¿no? Las técnicas para evaluar es la radiografía en primer lugar, la tomografía espiral, multicorte, la resonancia magnética, la arteriografía, la angiografía por tomografía y la ecografía transfontanelar. Esta ecografía transfontanelar específicamente en recién nacidos, es decir, en los que las fontanelas todavía están abiertas. Entonces, se puede hacer en estos pacientitos, ¿no? A través de la fontanela esta ecografía para evaluar pues patología cerebral. ¿Cuáles son los cortes que se hacen, no? Los cortes tomográficos. Y también sirve para resonancia magnética, ¿no? Se hacen cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales. Cuando hablamos de cortes axiales, estamos hablando de cortes transversales del cerebro, transversos, cortes transversales. Cuando hablamos de cortes coronales, estamos viendo incidencias frontales de este cerebro. Y cuando hablamos de cortes sagitales, estamos hablando de incidencias laterales de este cerebro. Para empezar, ¿no? Estamos viendo acá una radiografía de cráneo y una tomografía. Esta radiografía de cráneo está en una incidencia frontal, ¿no? Frontal o coronal, diremos, ¿no? Y esta es una tomografía en corte axial, o sea, transversal. En el cerebro hay algunas calcificaciones fisiológicas. Son calcificaciones normales que pueden aparecer en algunos pacientes. Por ejemplo, acá, ¿no? En esta calcificación está en la línea media, ¿no? Es una calcificación en la línea media fisiológica, ¿no? Vean ustedes esta calcificación. Esta es una radiopacidad de densidad incrementada en la línea media, que corresponde a una calcificación fisiológica. Acá tenemos en esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal, ¿no? En la línea media tenemos esta lesión, esta calcificación, diré, esta línea hiperdensa que corresponde a una calcificación.
Acá tenemos también algunas clasificaciones fisiológicas que siempre hay que considerarlos, porque puede confundir. Si no estamos advertidos de que son clasificaciones fisiológicas, o sea, clasificaciones normales, nos podemos confundir y decir que es una patología, ¿me entienden? Por ejemplo, acá, esta es una tomografía del cerebro corteaxial, ventana parenquimal. Esta es otra tomografía corteaxial, cerebral, ventana parenquimal. Estamos viendo, miren, estas calcificaciones, estas nodulaciones hiperdensas en la proyección de los plexos coroideos, que son calcificaciones de los plexos coroideos. En la mayoría de los pacientes aparecen estas calcificaciones en los plexos coroideos. Este es de la glándula pineal, miren, esta calcificación fisiológica. Y también esta calcificación, miren acá en este lóbulo parietal, miren esta calcificación fisiológica. Hay que tener en cuenta en primer lugar, para considerarlos, ¿no?, que sean simétricos en la misma ubicación, la misma densidad, para considerarlos fisiológicos, ¿no? Vamos a ir desarrollando algunos términos, por ejemplo, la hipertensión intracraneana. ¿Qué cosa es hipertensión intracraneana? Es una elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de sus valores normales, o sea, el valor normal de la presión intracraneal es de 0 a 15 milímetros de mercurio, originada por la pérdida, ¿no? Esta hipertensión se origina por la pérdida de los mecanismos compensatorios o ruptura del equilibrio existente entre el cráneo y el contenido, ocasionando injuria cerebral severa por las alteraciones que producen esta hipertensión intracraneal en el metabolismo y en la circulación. ¿Cuáles son los signos que vamos a considerar? ¿Cuáles son los signos radiográficos que tenemos que considerar? Depresión del tubérculo celular, aumento de la amplitud de la entrada, o sea, de la línea transversa de esta silla turca, osteoporosis del dorso, osteoporosis del piso, aguzamiento de las clinoides anteriores, erosiones y destrucción del dorso y de las clinoides posteriores. Acá, por ejemplo. Miren, acá tenemos una radiografía de cráneo en incidencia lateral o sagital, y tenemos acá una magnificación de la silla turca. En primer lugar, en los pacientes, sobre todo recién nacidos o niños de los que las fontanelas todavía no están cerradas, vamos a ver que hay amplitud, que hay ampliación de las suturas. Vamos a ver que hay en la hipertensión intracraneana acentuación de los surcos de la convexidad. Miren, un aspecto digitiforme en la tabla interna. Vamos a ver que hay el grosor del diplo está disminuido. Vamos a ver que hay amplitud de la línea interclinoidea. Hay alteración o aguzamiento de la clinoides posterior, también del piso de la clinoides y del dorso también de la clinoides. Todos estos son signos de la hipertensión intracraneal. Para ver un poco, una de las causas que puede producir hipertensión intracraneana, también tenemos que ver el sistema ventricular, ¿no? Porque una de las causas es, pues, la hidrocefalia, puede producir hipertensión intracraneal. Entonces tenemos, que ustedes ya saben, ¿no?, las cavidades ventriculares cerebrales. Este es un dibujo, ¿no?, frontal, y un dibujo sagital, para ver cómo está distribuido, cómo está representado el sistema ventricular. Estas serían la asta frontal, la asta frontal derecha, izquierda, la asta occipital, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, ¿no? Entonces, el cuarto ventrículo, y en la incidencia, en la foto lateral vemos igual, ¿no? Cuerno hasta frontal, hasta occipital, ¿no? Cuerno occipital,
el tercer ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo y el canal medular, ¿no? O sea, esta es la representación en el espacio, diremos en 3D del sistema ventricular. Esto es lo que se va a alterar cuando veamos, pues, hidrocefalia. Vamos viendo ahora la hidrocefalia. ¿Qué cosa es la hidrocefalia? La foto de un niñito que tiene hidrocefalia es esta, ¿no? El perímetro cefálico está incrementado de volumen. ¿Por qué? Porque la cavidad ventricular está ocupado, está dilatado por presencia del líquido, produciendo hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido dentro de las cavidades ventriculares profundas del cerebro, aumentando el tamaño de los ventrículos y ejerciendo presión sobre el cerebro. ¿Entienden? Entonces, ahí está la figura esquemática del niñito que tiene hidrocefalia. Y esto se va a traducir también como incremento, ¿no?, de la masa ósea craneal. ¿Cuáles son los tipos de hidrocefalia? Hay la hidrocefalia no comunicante, la hidrocefalia comunicante y la hidrocefalia normotensiva. Por ejemplo, ¿qué cosa es la hidrocefalia no comunicante o también llamada obstructiva? No comunicante u obstructiva. Ocurre cuando se obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. A esto nos referimos cuando hablamos de hidrocefalia obstructiva. Hidrocefalia comunicante, o sea, no obstructiva, ocurre cuando la absorción de líquido cefalorraquídeo es inadecuada. ¿Entienden? Obstructiva o no comunicante es cuando hay una obstrucción. Comunicante o no obstructiva es cuando hay problemas en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Hay también hidrocefalia normotensiva. Ese incremento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro con un aumento pequeño o nulo de la presión dentro del cráneo. Es frecuente en mayores de 60 años. Bien, incremento de cantidades, pero frecuentemente en mayores de 60 años, cuando se presenta. Algunos conceptos de la hidrocefalia no comunicante, o sea, obstructiva. Ocurre cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado en los conductos ventriculares. Es obvio, ¿no es cierto? Se bloquea el trayecto ventricular y produce pues dilatación de las cavidades ventriculares. A esto se llama hidrocefalia no comunicante, o sea, obstructiva. Una de las causas más comunes es la estenosis acueductal, o sea, estenosis del trayecto ventricular. La causa más frecuente es la hidrocefalia congénita, ¿no? Es la obstrucción del conducto de Silvio, un pequeño conducto entre el tercer y cuarto ventrículo también. Otra causa de hidrocefalia obstructiva es la malformación de Arnold-Chiari asociada o heredada como rasgos ligados al cromosoma X. Puede también estar causado por tumores localizados en el tronco del encéfalo, cerebelo y región pineal, o por hemorragias cerebrales y subaracnoideas o cicatrices derivadas de una meningitis. ¿Cuáles son los hallazgos hallazgos así notorios que vamos a hallar de la hidrocefalia en una tomografía? Estas tres imágenes son cortes tomográficos, corte axial, ¿no? Ventana parenquimal y ventana parenquimal. Voy a hacer acá un corte, un paréntesis. Cuando veamos parénquimas, tomografía de cráneo, diremos, ¿no?, o cerebral, diremos, en todo caso, hablamos de ventanas, ¿me entienden? Por ejemplo, acá hablamos de ventana parenquimal. ¿Por qué ventana parenquimal? Porque se ve exclusivamente el cerebro, no se ve el hueso. No se ve el hueso, entonces hablamos de ventana parenquimal.
cuando hay otras secuencias, cuando se hacen otras secuencias en los que se ve más hueso y menos parénquima, se llama ventana ósea. Esta ventana ósea se hace en los pacientes en los que se sospecha, por ejemplo, fractura o lesión ósea. ¿Me entiende? Es decir, en una sola imagen, en una sola secuencia, diremos, no se puede ver al mismo tiempo parénquima cerebral y hueso, porque tienen distinta densidad. ¿Entiendes? Acá, por ejemplo, es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Vemos parénquimas, pero no vemos hueso. Sabemos que está acá el hueso, este se ve que es hueso, pero no podemos dilucidar si es que acá hay alguna lesión en este hueso. ¿Entiendes? Por eso es que cuando en el cerebro, bueno, podemos decir ventana parenquimal o ventana ósea. Acá hay ventana parenquimal. ¿Cuáles son los hallazgos de la hidrocefalia? Dilatación. Ustedes saben que estos son los ventrículos. Está dilatado la cavidad ventricular. También otro signo es el aspecto redondeado de las astas frontales de los ventrículos laterales. Miren, están rechonchos. ¿Entienden? Y también otro signo, otro dato que podemos hallar es el abombamiento del tercer ventrículo. Generalmente no se ve así el tercer ventrículo de forma regular, acá estamos viendo que está engrosado. A la ecografía, por ejemplo, esta es una ecografía, ¿no? Seguramente transfontanelar, ¿no? Una ecografía transfontanelar de un bebé. Estamos viendo en corte frontal y en corte sagital, ¿no? Miren esta cavidad ventricular en el cuerno frontal que está muy dilatado. Acá también el tercer ventrículo y el cuerno occipital también está bien dilatado. O sea, no debe verse así, se ve más colapsado los cavidades ventriculares. Este es un corte sagital, o sea, lateral. Miren, este es la cavidad ventricular. Esta es la cavidad ventricular que está pues dilatado. Todo esto es líquido, bueno, lo que en forma normal no se presenta, está muy dilatado. A eso se llama hidrocefalia. Acá, otros cortes. Este es un corte coronal, o sea, frontal, y este es un corte este, sagital, o sea, lateral. Vemos igualmente, miren, gran dilatación de los senos frontales, del tercer ventrículo y de los cuernos occipitales. Lo mismo acá, miren, toda esta cavidad ventricular está bien dilatada. ¿Qué cosa es el índice de Evans? Este es un dato que tenemos que considerar para confirmar hidrocefalia. El índice de Evans nos va a decir si hay o no hidrocefalia. El índice de Evans nos va a decir si hay o no hidrocefalia. Por ejemplo, acá, esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Para hallar el índice de Evans debemos tomar una imagen de más amplitud, ¿no? Entre las líneas parietales, interparietales. Entonces hallamos esa imagen más amplia de las líneas interparietales, hagamos una línea desde el diploide interno en el espacio interparietal más amplio. Y también hallamos en esa misma imagen otra línea en los bordes externos de los cuernos frontales, ¿no? El espacio de esta línea. Entonces hacemos una división de esta línea, sobre el valor de esta línea, sobre el valor de esta línea. Y la división nos va a dar el índice de Evans, Debe medir esta relación menor de 0.3. Menor de 0.3. Esta relación que hacemos debe medir menos de 0.3. Cuando mide más de 0.3 vamos a hablar de hidrocefalia. Aparte también acá
estamos viendo que el tercer ventrículo está dilatado, ¿no? Otras líneas, otro ejemplo, ¿no? Miren, esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal cerebral. Hallamos una línea interparietal más amplia, ¿no? Desde el diploide interno, ¿no? Desde la tabla interna. Asimismo, en ese mismo corte hacemos otra línea, trazamos otra línea en los bordes más externos de los senos, de los cuernos frontales. De esta división, lo normal es que salga 0.3 o menos. Cuando sale 0.3 o más, hablamos de hidrocefalia. Acá también lo mismo, ¿no? Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Hallamos esta línea. De esta división debe salir menos de 0.3. Cuando sale más de 0.3 hablamos de hidrocefalia. Ese es el índice de Evans. El tratamiento actualmente de la hidrocefalia es ponerle pues un catéter, ¿no? Generalmente en el tercer ventrículo, ponerle un catéter, ¿no? En el tercer ventrículo y por ahí va desaguando todo el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad peritoneal. Es decir, con la guía fluoroscópica, usando la radiología intervencionista a través de un agujero que se hace acá en el hueso, ¿no? Se introduce un catéter que va directamente al tercer ventrículo. Se deja en el tercer ventrículo y este catéter baja por el plano subcutáneo hasta la cavidad peritoneal. Entonces, todo el líquido sobrante va a ir a la cavidad peritoneal. Esta es la solución de la hidrocefalia. Otro tema que vamos a ver es la angiografía cerebral. ¿Qué cosa es la angiografía? La angiografía es el estudio de los vasos cerebrales, en este caso arterial. Mediante la técnica de Sellinger, o sea, haciendo uso, pulsando la arteria femoral en alguna de las ingles, se puede introducir un catéter, por ejemplo, hasta las carótidas, y aplicando contraste. Entonces, esto que estamos viendo es el dibujo de las ramas arteriales cerebrales, ¿entienden? Tenemos que aplicar necesariamente contraste iodado hidrosoluble para que se pinten estas ramas arteriales. Ustedes saben que las arterias son órganos radiotransparentes, es decir, si no le pones contraste no se ve nada, ¿no? Entonces aplicamos contraste y podemos ver todas las ramas arteriales cerebrales. Por ejemplo, acá estamos en la arteria el sifón carotidio cerebral media anterior y vemos la distribución, miren, normal de las ramas arteriales. Todas estas ramas tienen una nomenclatura, ¿me entienden? Acá, por ejemplo, esta es una incidencia sagital, o sea, lateral, y esta es una incidencia frontal. Este es el sifón carotidio, se ha aplicado contraste, estamos viendo acá, esta es la rama, la cerebral anterior, esta es la cerebral media, ¿no? Y estamos viendo acá, miren, en una formación sacular que corresponde a un aneurisma de la arteria cerebral anterior, ¿no? Del lado derecho. Les decía, ¿no? Hace un momento de que estas son la carótida, sifón carotidio, las ramas de la arteria cerebral anterior, cerebral media, y todas estas ramas tienen una nomenclatura, M2, A2, A1, etc., etc., que es de conocimiento más que nada para el neurocirujano. Otra patología que vamos a ver en esta angiografía, esta es una angiografía cerebral, proyección sagital o reconstrucción sagital o lateral. Igual, ¿no? Hemos aplicado contraste por la carótida y estamos viendo acá esta masa vascular, un embolillado vascular,
¿Me entienden? Esto es patológico, debiera verse así, ¿no? Debiera verse así, pero acá estamos viendo un emboliado vascular. A esto se llama malformación arteriovenosa. En esta radiografía también frontal o coronal, estamos viendo el sifón carotidio, ¿no? Y estamos viendo esta formación sacular, miren, ¿no? Formación, no sacular, perdón, formación en un emboliado que corresponde a una malformación arteriovenosa. Dos cosas tengo que decirles. Uno, que por qué se produce la malformación arteriovenosa. ¿Qué significa? Ustedes saben que cuando la sangre arterial entra a un órgano, en este caso el cerebro, no, la secuencia es, ¿no? La fase arterial, fase parenquimal y fase venosa. Sigue esos tres fases. ¿Me entienden? En todos los órganos, en el hígado, en los riñones, ¿no? En todos los órganos hace esa secuencia. Cuando se aplica la sangre por la arteria, hace la fase arterial, luego segundos después hace la fase parenquimal y segundos después hace la fase venosa. En la malformación arteriovenosa se obvia la fase parenquimal, o sea, la fase arterial está comunicada directamente con la fase venosa, por eso se ve este embolillado vascular. Bien, entonces acá también, miren, otra cosa que tengo que decirles, también acá se está viendo pues que solo arterias, ¿no? Pero no se ve huesos, no se ve hueso, como acá se insinúa. Lo que pasa es que este examen está hecho en una técnica que se llama sustracción digital, ¿no? Es de la computadora del equipo, del angiógrafo, sustrae todas las estructuras óseas que no nos interesan, solo hace que se representen los vasos. Por eso es que vemos solo los vasos arteriales y no se ve las estructuras óseas, porque está hecho en una técnica de sustracción digital. Acá también, miren jóvenes, acá tenemos dos imágenes, ¿no? Una angiografía cerebral, arteriografía cerebral, ¿no? Esta es la carótida, sifón carotidio, miren, y vemos acá un embolillado vascular, ¿entienden? Estamos viendo acá al mismo tiempo arterias y venas, miren acá, esta es una vena, es una vena, o sea, no está haciéndose la fase parenquimal. A esta alteración se llama malformación arteriovenosa. El peligro es que también, al igual que el aneurisma, puede romperse y sangrar y hacer una hemorragia cerebral. Acá lo mismo tenemos otra imagen, sifón carotidio, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media del lado derecho. Perdón, y estamos viendo esta, miren, esta formación sacular, que corresponde a un aneurisma, ¿ya? El aneurisma es una saculación que aparece por debilitamiento de la pared de la arteria, ¿no? Y forma un saco, ¿no? El problema de este es que en cualquier momento puede reventar esto, produciendo una hemorragia cerebral. Esta es otra imagen, ¿no? De tomografía, reconstrucción 3D con angiografía, también se puede hacer reconstrucción en 3D con filtro de color. Cerebral anterior, cerebral media, perdón, claro, anterior y media. Estamos viendo acá esta formación sacular que corresponde a un aneurisma. Vamos a hablar ahora de otro tema, es la enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular cerebral. En este punto vamos a hablar primero de isquemia o infarto y luego de hemorragia. ¿Qué cosa significa isquemia o infarto? El infarto cerebral es un evento cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, ¿entiendes? Durante el cual muere parte de la masa encefálica debido a una carencia duradera de la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la oclusión del sistema arterial cerebral debido a la aterotrombosis o a un embolismo. Es decir, la isquemia se produce porque determinado sector del cerebro, o infarto también,
en determinado segmento del cerebro no tiene circulación arterial, o sea, no llega a la sangre, ¿me entienden? Puede ser por una trombosis o un embolismo, no llega a la sangre, produciendo pues una isquemia cerebral, produciendo muerte cerebral. Bueno, ejemplos. Acá tenemos una. Ya, vamos a pasar, ya, Duval, entra, vuelve a entrar. Ahí nos quedamos. Come como co-hosting, come como co-hosting. Bueno, estamos en la enfermedad vascular cerebral. Hablamos de infarto y isquemia. En primer lugar, iremos repitiendo que en el cerebro hay múltiples circulación arterial, ¿no? Y cuando por alguna circunstancia, por trombosis o embolismo, se obstruye alguna arteria, entonces la región que irriga esta arteria va a sufrir una isquemia, muerte cerebral, ¿no? A eso se llama isquemia o infarto cerebral. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Por ejemplo, acá, esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, siempre una tomografía hay que ver como en espejo, ¿entiendes? De todas las estructuras, acá en este caso del cerebro, ¿no? Y estamos viendo que acá hay una amplia lesión hipodensa, o sea, negra, ¿entiendes? Negra, ¿no? Esta lesión está siendo producida por una isquemia de este segmento, ¿no? Que está irrigado por la arteria cerebral posterior. Ahí hablamos de isquemia cerebral o infarto cerebral.
Lo mismo acá, ¿no? Miren acá, esta es una tomografía corte axial, ventana parenquimal en el que estamos viendo esta lesión, miren, esta lesión hipodensa, 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 que no hace efecto de masa, que compromete el lóbulo parietal del lado derecho, o sea, seguramente compromiso de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Por isquemia cerebral, o sea, muerte cerebral a este nivel, porque la arteria cerebral media de este lado se ha seguramente trombosado, no hay pasaje de sangre, por tanto no hay oxigenación y por tanto hay muerte cerebral. Acá también, ¿no? Este es un poquito de la sustancia gris. Esta lesión, miren, hipodensa en el lóbulo parietal derecho, que corresponde a una isquemia cerebral. Lo mismo acá, estas dos imágenes son lesiones, son cortes de resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética cerebral, corte axial, acá también axial. Este es ponderado en T1, este es ponderado en T2, en el que estamos viendo, miren, esta lesión hipointensa en el lóbulo parietal izquierdo. Y al ponderado en T2 vemos pues que es una lesión hiperintensa, ¿no? Que corresponde pues a una lesión isquémica cerebral. Infarto cerebral también. Acá no tanto. Este es para decirles mejor o para explicarles que este es el cerebro normal. ¿Me entienden? Este es el cerebro normal. Este es el cerebro normal. Se ve, miren, como un espejo. No hay ninguna lesión hipodensa. Los conos frontales ventriculares, los plexos coroideos, los surcos de la convexidad. Y si comparamos con esta otra imagen, vamos a ver, miren, esta lesión hipodensa de bordes parcialmente definidos, ¿no? Que debe estar correspondiendo a la arteria cerebral anterior y media también, ¿no? Por un infarto cerebral. Vamos a ver ahora la hemorragia cerebral. Y vamos a ver dónde se puede producir. Puede producirse, bueno, este es un esquema para ver los planos que debemos considerar, ¿no? Vemos el cuero cabelludo, vemos el cráneo, vemos la dura madre, el aracnoides, el espacio subaracnoideo, la pía madre y el cerebro, el parénquima cerebral. Entonces vamos a ver en los diferentes lugares, en los diferentes espacios, las hemorragias, ¿no? Por ejemplo, esta es una hemorragia intracerebral, ¿no? Acá, cuando se produce, cuando se presenta en el cerebro. Hemorragia subaracnoidea, cuando se presenta en el espacio subaracnoideo, acá, en este espacio. Hemorragia subdural, cuando se presenta en el espacio subdural, amplio, subdural. Y la hemorragia epidural, cuando se presenta entre la dura madre, entre la dura madre, entre la dura madre y el cráneo. Vamos desarrollando cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a revisar la hemorragia o hematoma epidural que se produce en este espacio. Por ejemplo, acá ha habido una lesión, ¿no? Este esquema es bastante representativo porque nos va a ayudar a entender. Seguramente ha tenido un golpe, acá tenemos en el cráneo, acá tenemos un pequeño hematoma, este es el cráneo, acá hay una fractura, y vamos a ver en este espacio este sangrado, esta hemorragia. ¿Me entiendes? Este es una hemorragia. ¿Cómo se presenta? Como en media luna. Perdón, no, este no es media luna, se presenta como en el signo del hilado, en el signo del hilado, ¿me entienden? Del hilado. Nuestras paisanas cuando hilan, ¿no? Hay digamos, una maderita en el que están ahí, poniendo la lana que están hilando y se parece a esto, ¿no?
Mejor les muestro la imagen, así, ¿me entiende? Este es esta hemorragia se produce de este tipo, ¿no? Es una hemorragia epidural, es una hemorragia epidural, ¿me entienden? Cuando veamos una lesión así de este tipo, ¿no? De este tipo, hiperdensa es porque esta es una sangre fresca, la sangre fresquita, la sangre de un sangrado eh, agudo, vamos a ver siempre hiperdenso. Conforme pase el tiempo, la sangre se va a hacer más hipodenso, más negrito, pero la sangre activa del momento siempre va a ser así hiperdenso. Acá también, miren acá. Esta es una hemorragia epidural. Acá tenemos otra hemorragia epidural. Miren, estas son 3 tomografías, corte axial, ventana parenquimal. Miren acá, una lesión hiperdensa que corresponde a hemorragia epidural. Aparte de eso, vamos a ver también otros signos. Miren, se produce la hemorragia epidural y vemos que no hay los surcos de la convexidad, miren, no están definidos. O sea, hay ausencia de los surcos de la, generalmente ven así por los surcos de la convexidad, ¿no? Esto que no haya surcos de la convexidad, lo que nos está diciendo es que hay edema cerebral. ¿Ya? Aparte de la hemorragia, también hay edema cerebral, una hemorragia epidural con edema cerebral. Acá hace efecto de masa inclusive. Esta hemorragia, miren cómo está comprimiendo el cuerno frontal izquierdo, ventricular. El hematoma subdural, ese es el signo de la media luna. Ese es el signo de la media luna. Así, marginal, miren, marginal. Acá estamos viendo una tomografía cortexial, ventana parenquimal. Miremos esta lesión hiperdensa, marginal, lesión hiperdensa marginal que corresponde a un hematoma subdural. Acá también, en esta resonancia magnética ponderada de T2, miren esta lesión marginal hiperintensa que corresponde a una hemorragia subdural. Lo mismo acá, ¿no? La línea media y acá también. ¿Por qué la sangre se ve así oscuro, hipodenso, no se ve hiperdenso? Porque la sangre, ya les he dicho hace un momento, fresca del momento, por hemorragia del momento, se va a ver hiperdenso. Pero conforme pasan las horas, los días, se va a volver hipodenso. O sea, va a empezar a organizarse, ¿no? De tal forma de que vaya convirtiéndose hipodenso, sea más negrito. Hemorragia subdural en esta resonancia magnética, ¿no? Corte axial, ponderada en T2, miren esta lesión hiperintensa, marginal en media luna, que corresponde a una hematoma o hemorragia subdural, que hace efecto de masa y está desplazando. Acá es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Estamos viendo, miren, esta lesión marginal hiperdensa que hace inclusive un pequeño nivel, porque esta sangre ya se está organizando. Seguramente esta hemorragia no es aguda, sino tiene ya evolución, ¿no? Entonces la sangre fresca ya se va reabsorbiendo y se va formando la fibrina, ¿no? Que tiene la sangre y se va, y eso pues es un poquito más hipodenso. Vamos a ver ahora la hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. Se va a presentar en las subaracnoides, miren acá, prácticamente entre los surcos de la convexidad. Y en los valles también, sylvianos y surcos de la convexidad. ¿Y cómo vamos a ver? Vamos a ver así. Hemorragia subaracnoidea, ¿no? Miren acá tenemos 2 tomografías, corte axial cerebral, que estamos viendo, ¿no? Ocupando los surcos de la convexidad
los valles, ¿no?, cerebrales, esta lesión hiperdensa que corresponde pues a hemorragia, ¿no? Entonces, esto es hemorragia subaracnoidea. Acá también, ¿no? En los surcos de la convexidad. Aparte de eso, estos surcos mismos están disminuidos de amplitud. O sea, acá hay una hemorragia subaracnoidea y también un edema cerebral. También la línea media, miren. Lo mismo acá, ¿no? En una hemorragia subaracnoidea, cómo se presenta este sangrado en los surcos de la convexidad, en los valles también, ¿no? Valles silvianos, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? En esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal, ¿no? Y estamos viendo este sangrado, miren, este sangrado hiperdenso, estas líneas hiperdensas que comprometen pues todo esto, ¿no? Comprometen todo esto. Todo el lóbulo parietal izquierdo y occipital también. Hemorragia subaracnoidea. En esta resonancia magnética ponderada entre dos también estamos viendo, miren, estas líneas hiperintensas en los surcos de la convexidad, inclusive en el valle, ¿no?, por hemorragia subaracnoidea. Hay también la hemorragia intraparenquimal, o sea, cerebral, no en las cubiertas del cerebro, sino intraparenquimal, en el parénquima del cerebro. Y vamos a ver así, ¿me entiende? Acá tenemos una tomografía corteaxial, otra tomografía corteaxial, los dos ventana parenquimal, y estamos viendo, miren, esta lesión hiperdensa, y estamos viendo esta lesión hiperdensa en el lóbulo parietal izquierdo. Acá también esta lesión hiperdensa en el lóbulo frontal derecho y que está siendo rodeado, miren, por este edema. Esta banda hipodensa es edema. Acá también, ¿no?, es un edema vasogénico. Lo mismo acá, hemorragia intraparenquimal. En esta tomografía cerebral corteaxial, ventana parenquimal, estamos viendo, miren, esta lesión hiperdensa en el parénquima cerebral, acá en el lóbulo parietal izquierdo, y está siendo rodeado por esta banda hipodensa que corresponde a un edema vasogénico por esta lesión. Acá tenemos otra tomografía con una hemorragia intraparenquimal en el lóbulo parietal derecho, pero que además esta hemorragia progresa, se hace intraventricular, o sea, es parenquimal más intraventricular. Miren, en el cuerno frontal derecho, también en el tercer ventrículo y también, miren, en los cuernos occipitales, ¿no? Es una hemorragia parenquimal e intraventricular. Acá también tenemos acá en esta otra tomografía corteaxial esta lesión hiperdensa en el lóbulo parietal izquierdo con edema vasogénico, también con hemorragia intraparenquimal en los cuernos occipitales. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos otras dos imágenes de tomografía corteaxial, ventana parenquimal, ¿no? En el que estamos viendo esta lesión hiperdensa, o sea, esta es una hemorragia aguda, digamos, ¿no? En el lóbulo parietal con edema vasogénico. Esta banda que la rodea hipodensa es edema, una hemorragia parenquimal parietal derecho con edema vasogénico. Lo que llama la atención es que no se representan los surcos de la convexidad, o sea, los surcos de la convexidad. ¿Eso qué significa? Que acá hay una hinchazón cerebral que está comprimiendo esos surcos y no se grafica. Entonces acá decimos hemorragia intraparenquimal parietal derecho con edema vasogénico y edema cerebral. Lo mismo acá, miren. Es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal, y estamos viendo esta hemorragia, ¿no? Esta hemorragia parietal derecho con edema vasogénico y edema cerebral también. Miren, los surcos de la convexidad no se hemorragia intraventricular, ya les acabo de decir algo, ¿no? Miren, en esta tomografía corteaxial, estamos viendo este contenido hiperdenso en los cuernos occipitales, ¿no? Acá también en el cuarto ventrículo.
Esto es parte de hueso, ¿no? Pero este es sangrado. Además, acá hay línea hiperdensa que seguramente por presencia de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Intraventricular. Y lesión hiperdensa en el cuerno occipital derecho, en el tercer ventrículo, en el cuerno occipital derecho también, frontal y occipital, y parenquimal, ¿no? Por hemorragia intraventricular. Acá también, hemorragia intraventricular, hemorragia parenquimal, hemorragia intraventricular, ¿no? Atrofia cerebral es otro término que tenemos que tener en consideración. ¿Qué significa? Con el transcurso de los años, con el transcurso de los años, el cerebro tiende a reducir de volumen, ¿me entiendes? Se atrofia el cerebro, pero no el cráneo, ¿no? El cráneo es hueso duro, no sufre alteración, ¿me entiendes? Pero el cerebro sí, con el transcurso de los años, va disminuyendo el volumen. Entonces, ¿qué va a haber en una atrofia del cerebro? Va a haber, como se reduce el cerebro, va a haber acentuación de los surcos de la convexidad. Estos surcos de la convexidad se va a ver más ampliados, porque es un cerebro más pequeño, el hueso no se reduce, pero el parénquima cerebral sí, entonces los surcos de la convexidad se van a reducir. Aparte de eso, en esta tomografía estamos viendo acá una lesión hipodensa, ¿no? En el lóbulo fronto-occipital derecho, perdón, parieto-occipital derecho y también parietal izquierdo, ¿no? Por infarto cerebral, ¿no? Acá, bueno, acá, por ejemplo, en el lóbulo frontal, acá tenemos los surcos de la convexidad ampliados, ¿no? Que me está diciendo que por lo menos en este lóbulo frontal está reduciéndose de tamaño, produciéndose atrófico, ¿no? Esta atrofia cerebral generalmente se produce en ancianos, pero puede producirse también en gente que usa drogas, ¿no? Vamos a ver algunas infecciones. En el cerebro puede haber algunas infecciones. Por ejemplo, la neurocisticercosis. La neurocisticercosis es una infección parasitaria que es ocasionada por quistes larvales, ¿no? De la solitaria, la Taenia solium, ¿no? Los quistes larvales pueden infectar varias partes del cuerpo y provocar una afección conocida como la cisticercosis. Por ejemplo, acá, en esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal, estamos viendo una lesión hipodensa en el lóbulo temporoparietal izquierdo, con esta imagen quística, medio quística. Acá también, ¿no? Hipodensa con esta imagen pseudoquística rodeada de esta banda hiperdensa. Lógicamente, estas imágenes de por sí nos va a decir, este neurociste es de cosa, lógico, estas imágenes hay que correlacionarlos con la clínica y también hay que correlacionar con los estudios de laboratorio para determinar en sí cuál es el origen, ¿no? En este caso corresponden pues a las neurocisticercosis. Lógico, acá también, ¿no? En esta tomografía corteaxial, en esta resonancia magnética corteaxial, ¿no? Vemos acá esta lesión y pueden ser con una lesión hiperdensa central. Acá también, ¿no? Una lesión hipointensa con una lesión hiperintensa, ¿no? En el lóbulo parietal en la resonancia magnética por neurocisticercosis. Lo mismo acá, ¿no? En estas dos imágenes de resonancia magnética, ¿no? Reconstrucción sagital y frontal, estamos viendo estas lesiones, ¿no? Nodulares, hipointensas, con lesión hiperintensa en su interior, de aspecto quístico, ¿no? En su fase quística de las neurocisticercosis. Lo mismo acá, ¿no? Lesiones quísticas, pero en este caso ya evolutivamente con la presencia de calcificaciones. A la evolución, estas lesiones iniciales quísticas pueden calcificarse. La otra afección que podemos encontrar son las toxoplasmosis.
que es una enfermedad que resulta de una infección provocada por el parásito de Toxoplasma gondii. Se produce por una infección con un parásito común que se encuentra en las heces de los gatos y en el agua contaminada. Por ejemplo, acá tenemos una lesión hipodensa de bordes parcialmente definidos, ¿no? Que compromete el lóbulo parietal derecho, ¿no? Y acá también, en esta tomografía con contraste, estamos viendo esta lesión, ¿no? Más el antecedente clínico, los hallazgos clínicos, por ejemplo, como criador de gatos, entre otros, vamos a ver estas toxoplasmosis. Lo mismo acá, ¿no? Miren, en esta imagen, en esta tomografía corteaxial ventana parenquimal, esta lesión hipodensa, con una especie de nodulación central. Y en esta tomografía corteaxial, ventana corteaxial ponderada en T2, ¿no? Vemos esta lesión, ¿no? Hiper intensa con una inflamación nodular, ¿no? Que corresponde pues a esta toxoplasmosis. Lo mismo acá, ¿no? Estas dos tomografías, ¿no? Ponderada en T2 y ponderada en T1. Los abscesos cerebrales es otra patología que hay que considerar. Los abscesos cerebrales son procesos supurativos localizados en el parénquima cerebral. Son infrecuentes, ocurren menos del 1% de los casos con meningitis bacteriana. En estas dos resonancias magnéticas, ponderada en T1 y ponderada en T2, vamos a ver estas lesiones nodulares hiperintensas con un centro hipointenso. Acá también, ¿ven? Que corresponde pues a abscesos cerebrales. Acá tenemos estas dos tomografías, corteaxial, ventana parenquimal con esta lesión hipotensa, con área con nodulación central isodensa. Lo mismo acá, ¿no? Con contraste que vemos este realza periférico. Otra afección es la criptococosis, ¿no? La criptococosis es una infección micótica oportunista causada por el Cryptococcus neoformans, ¿no? La infección se produce por inhalación de esporas con predilección por el tejido pulmonar y el sistema nervioso central. Entonces acá, ¿no? Pareciera que estuviera acá la lesión, pero no se nota, hay que hacer otros controles. Por ejemplo, en esta resonancia magnética ponderada en T2 vemos esta lesión hiperintensa en el lóbulo parietal derecho y también en el lóbulo frontal izquierdo. Y acá también, en esta tomografía, en esta resonancia ponderada en T2 vemos esta lesión hiperintensa, ¿no? En el lóbulo parietal. Lo mismo acá, en estos cortes, en esta reconstrucción de resonancia sagital, vemos esta lesión nodular, ¿no? En el lóbulo frontal y occipital y también en el cerebelo. Criptococcus. Y la tuberculosis cerebral, ¿no? Ya para ir terminando, la tuberculosis cerebral tiene dos formas principales de presentación. Las meningitis, con inflamación de las meninges, y el granuloma tuberculoso. En este caso, las meningitis, porque hay una infección, una reacción de las meninges cerebrales. Acá también. La meningitis es una inflamación del líquido y las membranas meninges que rodean el cerebro. Esta resonancia magnética pondrá el T2. Nos muestra el realce de las meninges. Y los tuberculomas, ¿no? Miren estos tuberculomas. Estas son lesiones nodulares en estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? En estos tres cortes, ¿no? En estos tres cortes, las tuberculomas son pues lesiones evolutivamente secuelares de la tuberculosis cerebral. Para terminar, algo del cáncer cerebral. Hay más de 100 tipos de cáncer que puede afectar el sistema nervioso central y pueden ser primarios o metastásicos. De los primarios tenemos los gliomas,
Los gliomas malignos son el tipo de cáncer cerebral más común y mortal y se desarrollan en las células gliales del sistema nervioso central. Se clasifican en tres categorías: los astrocitomas, los oligodendrogliomas y las ependimomas, ¿no? Los gliomas, repetimos, los astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. Ejemplo, el astrocitoma pielocítico, en este caso tálamo lenticular. Se observa una lesión heterogénea sólida, ¿no? Quística, sólido, quística, sólido y quística, sólido y quístico, ¿no? Que presenta realce, ¿no? En la parte sólida presenta realce y está bien circunscrito. Puede producir colapso del tercer ventrículo. Es un astrocitoma pielocítico. También tenemos el oligodendroglioma, ¿no? Se puede presentar en el cerebro o en la médula espinal, ¿no? Puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Se forma a partir de los oligodendrocitos, ¿no? Que son las células del cerebro y de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Lesiones hiperdensas, heterogéneas en el lóbulo parietal del lado derecho. Los ependimomas se pueden formar en el cerebro o en la médula espinal, ¿no? El ependimoma comienza en las células ependimarias del cerebro y la médula espinal que recubre los conductos donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Y generalmente se presenta pues en la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lesiones hipodensas en el lóbulo frontoparietal en este lado derecho con realce periférico. Otros tipos tenemos el meningioma y el meduloblastoma. Meningioma, tumores que se desarrollan en las meninges. A ver, las meninges que recubren pues el cerebro y la médula espinal, y el meduloblastoma, neoplasias malignas más comunes en los niños, ¿no? A ver, vamos. Tenemos acá el meningioma, ¿no? Es una tomografía corteaxial con una lesión isodensa en el lóbulo frontoparietal y que con el contraste se realza. El meduloblastoma, en este caso, ¿no? En el cerebelo y en el lóbulo occipital, ¿no? Esta lesión isodensa de bordes definidos, ¿no? El meduloblastoma. Bueno, bueno. Ya, Duvali, terminamos la exposición. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Estás ahí, Duvali? Duvali, Valeria. Doctor, buenas tardes. Todo quedó claro. Ya les vi, no sé dónde se ha ido Duvali. Bueno, entonces quedamos así, ¿eh? Lo único que faltaría es Está la bien. clase de mañana a las 3 y terminamos la asignatura y el jueves le estoy tomando el pasito en el hospital, ¿ya? La mañana. ¿De Doctor, acuerdo? ¿mañana qué hora sería la clase? ¿O le A las confirmamos? 3. Duvali me ha dicho a las 3 de la tarde. O en todo Ahí está, doctor. caso, ya. Claro, con el otro grupo, ya para terminar, ya. Ustedes se habían puesto de acuerdo con el grupo, ¿te acuerdas? Ya, póngase, pues, puede ser 3, 3:30 o 4, pues, ¿entienden? Pónganse bien de acuerdo. Me dan una timbradita en la mañana.
Ya Duvalia, antes que se... Y listo ahorita. Ya, ya, se lo voy a pasar al doctor Araujo ahorita. Ya, gracias, nos vemos jóvenes, buenas tardes. Hasta luego, doctor.